Hola, ¿cómo están? Ahora daré inicio a la grabación de la clase número 3 y 4. Las he agrupado en un mismo video porque eran temas que se compartían, entonces las voy a grabar en una sola. Bueno, en esta clase veremos la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. La ley de Ohm la podemos hacer una analogía como si fueran dos tanques de agua. Bueno, acá primeramente tenemos dos tanques que son los del color rojo que están llenados con el líquido celeste que es agua. Este, en un instante a los dos tanques los conectamos con una tubería y entonces empieza a haber un flujo de agua hasta que se llena la tubería. El flujo descendió desde ahí hasta abajo, el nivel de agua, y se detuvo. Ahora lo que vemos ahora es que a uno de los tanques, el de la izquierda, lo elevamos a un cierto nivel y lo que podemos observar es que em- empezó a haber un flujo de agua por la cañería hasta que se ha llenado el nivel del tanque 2 de la derecha y han llegado los dos, bueno, al mismo nivel. Entonces vimos que hubo un flujo de agua. ¿Por qué se debe el flujo de agua? Bueno, se debió por esta diferencia de altura, delta de H. Delta significa diferencia. Es decir, porque hay una diferencia, el delta de H es igual a la altura final menos la inicial, entonces tenemos 10 menos 0, 10 metros de delta de H. Eh, bueno, por qué se debe ese flujo? Bueno, eso se llama energía potencial. La energía potencial, lo mismo que ya hemos nombrado los campos gravitacionales, que los objetos son atraídos al centro de la Tierra, bueno, la energía potencial se debe a esta diferencia de altura, a ese delta de H. Entonces es una energía que es susceptible a generar un trabajo futuro, como vimos, por ejemplo, mover la espira que moverá la espira que generará energía. Bueno, entonces esta energía potencial es susceptible a hacer un trabajo, no solamente la generación de energía, sino cualquier otro trabajo. Mover incluso una bomba de esas de golpe de ariete que hace bombear, hay bombas caseras para bombear líquido de forma natural que se usan en el campo sin usar ningún dispositivo eléctrico. Bueno, entonces esta energía es susceptible a generar un trabajo. ¿De qué depende esa energía? Bueno, primero de la altura, de esa diferencia de altura. Más grande sea esa diferencia de altura, más grande va a ser esa energía. Lo mismo, bueno, la gravedad es un parámetro constante que es la aceleración, que es 9,81, y la masa. Cuanto más agua tengamos, más energía podremos generar. Eh, Igual esto es para que ustedes sepan de dónde viene esto, pero no es mucho más que eso. Eh, bueno, entonces, ¿qué vemos también cuando empezó a realizarse ese flujo de agua? Que ese flujo de agua depende de la cañería. Cuanto más grande es la cañería, el flujo de agua será mayor, es decir, menor resistencia al movimiento. Cuando la cañería se empieza a hacer angosta, como acá en el ejemplo, el flujo de agua es menor. Entonces, cuando la cañería se hace angosta, hay mayor resistencia al movimiento. Esa analogía la vamos a usar para la ley de Ohm con el flujo de corriente. Entonces tenemos esa analogía. Cuando la cañería es grande, ancha, de gran sección, hay mayor flujo de agua. Si es menor, si se va achicando, entonces el flujo de agua se achica también. Entonces hay mayor resistencia al movimiento si la cañería es chica. Bueno, ¿cuál es un circuito eléctrico elemental? Es que tenemos una batería conectada con un conductor, que eso puede ser un cable, conectada a la carga. La carga puede tener un valor de resistencia. En este caso es una carga resistiva pura, que en el caso de una estufa, de un caloventor, de un termotanque eléctrico, de un horno de resistencias. Entonces todo ese tipo de cargas son resistivas puras.
Entonces, a cualquiera de ese tipo de carga lo conectamos con un cable a la fuente de alimentación y tenemos. Bueno, acá es continuo, todo lo que nombré en general lo tenemos en alterno. Pero bueno, tenemos que empezar a analizar la ley de Ohm. Entonces, estos son los parámetros en un circuito elemental. ¿Y qué tenemos? Al voltaje de la batería también se le llama diferencia de potencial. Es decir, al voltaje mismo se lo llama diferencia de potencial. Entonces ya vamos viendo una analogía, que el delta de H, la diferencia de altura, también, que también es una diferencia de potencial, porque viene de la energía potencial. Acá también al voltaje también lo llamamos energía potencial, le llamamos diferencia de potencial, porque en definitiva es el que va a hacer fluir la corriente. Y bueno, acá tenemos una analogía. La analogía viene de que a la diferencia de altura, el delta de H, es análogo a la diferencia de potencial, a la diferencia de voltaje. La cañería es análogo a la resistencia. Su propio nombre lo dice como lo vimos recién. Cuanto más grande la cañería, más flujo de corriente habrá. Entonces, una menor resistencia al movimiento. Cuanto más angosta sea la cañería, menos flujo de agua habrá. Entonces, mayor resistencia al movimiento del agua. Bueno, acá lo mismo. Ya vamos a ver ahora con la ley de Ohm cómo se comportan estos valores de resistencia. Pero recordemos siempre eso, que la resistencia, esta resistencia del circuito eléctrico es análogo a la cañería. Y depende de su sección, habrá más o menos flujo de agua. Lo mismo acá, dependiendo del valor de resistencia, habrá mayor o menor flujo de corriente eléctrica. Y bueno, como vimos, el flujo de agua es análogo al flujo de corriente. Bueno, eh, no hay que perder de vista que un circuito eléctrico sí o sí tiene que ser un camino cerrado, porque si no, no fluye. Tiene que, así como la tubería tiene que conectar, acá también. Por ejemplo, si yo salgo de un cable, por ejemplo, yo conecto este cable a la carga y yo de acá saco otro cable y lo conecto acá, esto no funciona, no hay un flujo, porque no habría diferencia de altura. Entonces lo mismo acá no hay diferencia de potencial. El potencial es lo que hace circular a la corriente. Así como la diferencia de altura hace circular a la corriente de agua, bueno, acá la diferencia de potencial es lo que hace fluir a la corriente también. Y bueno, la diferencia de potencial en la batería, acá tenemos 12 voltios y en el polo negativo tenemos 0. Entonces necesitamos una diferencia de potencial sí o sí, porque si no, como les dije, si conecto acá la carga y del polo también de 12 volts lo conecto acá, estamos al mismo nivel de voltaje, 12 voltios. Y yo necesito como la diferencia de altura, el delta de H que era 10 menos 0, yo también necesito que el delta de B sea, bueno, en este caso sería 12 menos 0. Si yo lo conecto al mismo punto sería 12 menos 12 y me daría 0. O sea, siempre tengo que estar a potenciales distintos. Eh, bueno, en esta diapositiva lo que evidenciamos es que tiene que ser también, como le dije, un circuito básico es una sola carga conectada a su fuente y tiene que formar un camino cerrado. Si no forma el camino cerrado, no hay circulación de corriente. Acá hemos dibujado un interruptor y en el momento que lo abrimos al interruptor vemos que el flujo de corriente se hace cero. Entonces ese es otro concepto. Tiene que ser un camino cerrado y la carga tiene que estar conectada a una diferencia de potencial. Y bueno, la expresión que nos relaciona, como les dije en el caso del agua, que es el valor de resistencia con el flujo de corriente y la diferencia de potencial, es la ley de Ohm. Y como ya vimos y les dije en clases, que estas leyes, estas expresiones nos sirven para... alguien se puso a estudiar este fenómeno y sacó esta expresión. Es para predecir, es decir, que alguien hizo pruebas y vio que este fenómeno se comportaba. ¿Qué pruebas hicieron? Y bueno, primero vieron que para que haya un flujo de corriente tiene que ser un camino cerrado.
Para que haya un flujo de corriente tiene que haber una diferencia de potencial. Entonces, quizás primero hicieron eso. Y después, ¿qué más habrá pasado? Bueno, han empezado a hacer pruebas. ¿Qué pasa si le conecto una batería de 12 voltios? ¿Qué corriente circula? ¿Con qué valor de resistencia? Luego, para la misma situación, para el mismo valor de resistencia, este, para el mismo valor de resistencia le conectamos una batería mayor, por ejemplo una de 24 voltios, para el mismo valor de resistencia. Y vemos qué valor de corriente circula. Entonces, con estas, bueno, después habrán hecho repetitivo, habrán conectado una batería más grande y vieron qué valor de corriente se obtenía con el valor de resistencia que se tenía. Y entonces así se van haciendo pruebas y se llegan a expresiones que me modelan lo que uno está estudiando. En este caso, bueno, la relación entre el voltaje, la resistencia y la corriente. Esa relación está expresada por esta ecuación de la ley de Ohm, que nos dice que la resistencia multiplicado por la corriente es igual al voltaje. Bueno, como les dije, el voltaje también se lo conoce como diferencia de potencial. La corriente se mide en amperes y la resistencia en ohm. Entonces, esta es la ley de Ohm, que esta la vamos a usar porque esta es lo básico para cualquier tipo de circuito, sea complejo o súper fácil. Casi todo fenómeno de circulación de corriente se basa con esta ley. Eh, bueno, acá evidencio lo que les dije, que el circuito sí o sí tiene que estar conectado a una diferencia de potencial, es decir, a los dos polos de la batería, si no, no existe. Y bueno, acá también vimos, por ejemplo, lo de la diferencia de potencial, es que, por ejemplo, acá, porque a estos pájaros no les pasa nada? Porque estos pájaros están a un mismo potencial. Si nosotros venimos con un voltímetro, que también vimos en clase, nosotros venimos con un voltímetro y una punta lo conectamos acá y la otra punta lo conectamos acá, nosotros en el voltímetro veríamos 33.000 voltios en este tipo de red. Y con el mismo voltímetro nosotros vendríamos y conectáramos una punta acá en este cable y otra punta acá del poste, veríamos en el voltímetro 19.000 voltios. Bueno, ¿por qué no le pasa nada a los pájaros? Porque los pájaros están a un mismo potencial, están a este potencial. Eh, en el momento que con alguna extremidad, con alguna ala, pico, lo que sea, toquen este punto, entonces ahí estarían sometidos a 19.000 voltios, la corriente circularía por ellos. O lo mismo si fuera un pájaro más grande y con un pico, un ala, estuviesen así en este cable y tocasen el cable 2, por su cuerpo atravesarían 33.000 voltios. Entonces es el concepto de diferencia de potencial. Siempre tienen que estar a potenciales distintos para que la corriente fluya. Eh, bueno, acá vemos el circuito elemental, una batería de 12 voltios, porque tenemos 12 menos 0, 12, entonces la batería de 12 voltios, una resistencia de 20 ohm, entonces acá tenemos la ley de Ohm, queremos saber el valor de la corriente que circulará, entonces despejamos. Nosotros queremos saber la corriente, la resistencia pasa dividiendo para el otro lado, entonces tenemos voltaje sobre la resistencia, reemplazamos los valores, 12 voltios de la batería, 20 de la resistencia, entonces nos da 0,6 amperes. Lo metemos en la calculadora y nos da eso. Este, bueno, acá ya empezamos a ver circuitos, tipos de circuitos. Por ejemplo, carga conectada en serie. La carga conectada en serie es cuando tenemos una carga conectada a continuación de la otra, así como se ve en la figura en serie. Una seguida de la otra. Lo que podemos ver en este tipo de carga es que la corriente que circulará por todas va a ser una sola. La corriente esta, por ejemplo, le llamemos I sub 1, este valor de corriente va a ser común para las tres cargas que están conectadas en serie. Pero ¿cómo hacemos para conocer ese valor de corriente? Lo podemos saber con la ley de Ohm, pero antes tenemos que simplificar el circuito de tres resistencias a una sola. Es decir, como lo vemos aquí. Tenemos que pasar de este circuito de tres resistencias a este circuito de una sola resistencia. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, simplemente la resistencia equivalente, es decir, la resistencia 1 más las 2 más las 3, es simplemente sumar su resistencia.
Entonces la resistencia equivalente, R1, 2, 3, es la suma de cada una de las resistencias. No es mucho más que eso. Una vez, entonces por eso acá está el igual, porque este circuito es igual a este otro. Nada más que acá tenemos tres resistencias y acá ya tenemos una. Pero el circuito es equivalente, por eso le llamamos resistencia equivalente a esta resistencia. Entonces una vez que ya tenemos este circuito equivalente, este circuito simplificado, acá sí calculamos la ley de Ohm, calculamos el valor de corriente y ya podemos saber cuál es el valor de corriente que circularía en el circuito original. Acá lo hacemos. Tenemos la resistencia, bueno, acá le pusimos valores a la resistencia 1, 33, 42 ohm y 5 ohm para la resistencia 3. Simplemente aplicamos la fórmula que es sumar las resistencias, 33 más 44. Bueno, acá, a ver. Bueno, acá hay un error. Acá en realidad esta resistencia vale 44 ohm. Esta vale 44. Entonces cuando sumamos las 3 tenemos 33 más 44 más 5 nos da 82. Entonces 220 dividido 82. 200, bueno, aplicamos la ley de Ohm. Pasamos la resistencia dividiendo. Entonces tenemos el voltaje dividido la resistencia. El voltaje es 220 dividido la resistencia es 82. Entonces nos da 2,68 de corriente que circulará. Es decir, que por acá va a circular 2,68 amperes. Y bueno, no es más que eso para el valor de resistencia en serie. Ahora hagamos el mismo ejercicio para resistencia en paralelo. Para resistencia en paralelo, eh, tenemos, tenemos la fuente conectada a tres valores de resistencia. Entonces acá vemos que las resistencias están conectadas en paralelo al valor de la fuente. Es decir, tenemos el voltaje y un mismo cable conecta a la resistencia 3, el mismo cable conecta a la resistencia 2 y el mismo cable a la resistencia 1. Eh, lo que hay que tener en cuenta en este tipo de conexión es que como es un cable nada más, ya lo vamos a ver más adelante, pero como es un cable, nosotros podemos considerar que todo esto está conectado al mismo punto. Es como que podríamos decir que el cable viene acá, aquí, o sea, todo esto podemos considerar que el cable no existe, todo parte del mismo punto. Este punto, el mismo que este punto, el mismo que este punto, el mismo que este punto, porque están conectados por un cable. Nada más que bueno, es el mismo punto. Obviamente aquí ya vamos a ver que las corrientes acá se dividen en varios caminos. Ya lo vamos a ver con la ley de Kirchhoff. Pero acá podemos intuir que la corriente que viene de la batería se divide, se bifurca, y hay otra corriente que circula acá, hay otra que se bifurca, y así. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero ahora lo que quiero que quede claro es que la conexión paralelo es esta. No era como la otra, que era una atrás de la otra, sino que es una al lado de la otra. ¿Sí? Y hay bifurcaciones de corriente en la otra, en la conexión serie, la corriente era una sola, en cambio acá son varias. Se van haciendo bifurcaciones. Eh, para resolver acá tenemos que hacer lo mismo, tenemos que llevar del circuito paralelo al circuito elemental, al circuito básico. Y lo mismo, acá se tiene que hacer lo mismo, se tiene que resolver el paralelo. Y para resolver el paralelo tenemos que usar esta fórmula, que es 1 dividido 1 dividido el valor de resistencia 1 más 1 dividido el valor de resistencia 2 más 1 dividido el valor de resistencia 3. Así como está en la fórmula. Así tal cual lo tenemos que meter en la calculadora y con eso obtenemos la resistencia equivalente. Entonces este circuito es lo mismo que es lo mismo, pero aplicando esta fórmula, ¿no? No es la misma que la otra que era simplemente sumando, sino que hay que hacer un poco más de operaciones. Entonces veamos, acá tenemos el ejemplo, tenemos el mismo ejemplo. Eh, bueno, acá sí yo usé el valor de 42, en el otro había usado 44, pero acá sí usé el de 42. Igual no hay mucha diferencia. Entonces usemos los valores que están acá. Entonces simplemente tengo que usar la fórmula. Para pasar del circuito este al equivalente, tengo que usar la fórmula. Entonces tengo que simplemente reemplazar 1 dividido el valor de resistencia 1, que es 33, más 1 dividido el valor de resistencia 42,
más 1 dividido el valor de resistencia 3, que es 5. Eso lo meto en la calculadora y, bueno, acá ya lo fui haciendo paso por paso. O sea, sin calculadora, ¿cómo se resuelve esto? Tenés que multiplicar, eh, para resolver esta división primero tenés que multiplicar 33 por 42 por 5 y obtener, bueno, acá lo hice, 33 por 42 por 5, sacás 6.930. Bueno, ahí no se ve. 6.930. Ese 6.930, bueno, va acá y empezás a hacer como un denominador. 6.930 dividido 6.930 dividido 33 por 1. Entonces tenés que hacer 6.930 dividido 33 por 1 da 210. 6.930 dividido 42 por 1 da 165 y 6.930 dividido 5 por 1 te da 1.386. Y termina, bueno, después hay que resolver la división completa. Hay que resolver esto primero, pero bueno, primero resuelvo la suma que me da esto, y después resuelvo la división que me da esto, y por último la división total que me da 3,93 ohm. Bueno, el valor de resistencia siempre nos da en ohm. Eh, eh, bueno, entonces nuestro circuito equivalente, nosotros hemos pasado de este circuito, ya hemos pasado a este otro más sencillo, con un único valor de resistencia, y aplicando la fórmula del paralelo. Y bueno, para saber el valor de corriente, ahora queremos saber cuál es el valor de corriente que circular en este circuito, entonces despejamos la corriente. De nuevo, la resistencia pasa dividiendo para el otro lado, entonces tenemos 220 volts dividido la resistencia, que es la que obtuvimos, 3,93, y nos da este. Eh, Antes de esto, yo le he pasado la calculadora a ustedes, para que se la descarguen. Ahora aprovecho para... Ustedes simplemente tienen que usar la, la calculadora. Entonces, eh, entonces, esta es la calculadora que ustedes tienen en el celular. Entonces, ustedes simplemente utilícenla y no, bueno, obviamente acá fue un resumen, pero bueno, hagamos esta operación en la calculadora. Entonces, en la calculadora tenemos 1 dividido 33, 1 dividido 42. Acá en la calculadora tenemos esta opción, que es esa es la división. Entonces nosotros tenemos 1 dividido, abajo tenemos otra división, entonces apretamos de nuevo el botón y ahí tenemos varias. Después tenemos otras divisiones, bueno, pero acá resolvamos la primera. 1 dividido 33, si mal no recuerdo, más, ¿cuál era el otro? 33, 42 y 5. 33 más 1, 1, pasa que yo estoy en la computadora, ahí está, 1 dividido 5 creo que era, y más 1 dividido 42, me parece, y 33, 5, 42, a ver si era así. Sí, sí era así porque el valor, me acuerdo que era ese. 33, 42 y 5. Bueno, yo le cambié el orden, pero es lo mismo. En la suma no hay diferencia. 1, 33, 45. 1 dividido 33, 1 dividido 5, 1 42. Como lo resolví, bueno, yo lo cambié de lugar, pero es lo mismo. Y me da 3,93. Y eso es lo que yo obtuve. 3,93. Entonces, bueno, ahí ya vieron cómo usar la calculadora. Siempre traten de respetar paréntesis, todo lo que diga la calculadora. Y como la calculadora es científica, que nos permiten usar este tipo de la división, también nos permite usar los paréntesis. Entonces siempre usemos todo lo que tengamos a nuestro alcance para usar la calculadora. Eh, Siempre podemos usar todo esto. Entonces nosotros podemos meter la expresión completa en la calculadora. Entonces siempre lo usemos. Entonces, bueno, ahí nos dio ese valor. Bueno, entonces nosotros obtuvimos, con, habiendo reducido el circuito y aplicando la ley de Ohm, nosotros obtuvimos que el valor de corriente que circula es de 55 amperes. Vamos,
Eh, Demos un segundo. Bueno, entonces, bueno, sí, acá era lo que obtuvimos. Bueno, nosotros pasamos el paralelo a una única resistencia, aplicamos el ley de Ohm y obtuvimos que la corriente que circula es de 55 amperes. Lo que yo hice acá en la diapositiva siguiente es ya comparar los dos valores de los ejercicios, porque recuerden que los dos ejercicios que hicimos tenían casi los mismos valores de resistencia, que miren, en uno eran los dos ejercicios, el serie y el paralelo. Acá tenemos el ejercicio primero y el segundo ejercicio, teníamos la misma valor de voltaje, 220 la fuente. Acá la resistencia equivalente del serie era 82 ohm, la resistencia equivalente del paralelo fue 3,93. ¿Y qué es lo que obtuvimos al aplicar la ley de Ohm? En la serie obtuvimos que la corriente se hizo más chica, que el valor de corriente es 2,68 y el valor de la resistencia, el valor de corriente para el paralelo es de 55, es mayor. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Que cuando hay resistencia en serie, eh, se suma la resistencia. Entonces, al sumar, la resistencia equivalente final es una resistencia mayor. Y como vimos en el ejemplo, ¿ve? Acá lo vimos, acá este valor de resistencia es 82 en el serie, porque es una suma de resistencias. En el ejercicio original eran tres resistencias que se suman y el equivalente resulta en una de 82 ohm. Y en cambio la resistencia en paralelo resultó una resistencia menor. Entonces acá vemos que cuando es un paralelo la resistencia es mayor y cuando aplicamos la ley de Ohm la corriente es más chica. Entonces como la resistencia es mayor, hay mayor oposición a la circulación de corriente. La resistencia dio mayor, entonces hay una mayor oposición a la circulación de corriente, por eso la corriente es más chiquita. Cuando la resistencia en paralelo la resolvimos, nos dio una resistencia más chica, y al ser una resistencia más chica hay una menor oposición a la circulación de corriente. Al haber una menor oposición, entonces la corriente que circula es mayor, y acá lo vemos. Todos son, acá al aplicar la misma expresión y no dan esto. Entonces, esa es la, la interpretación que podemos ver. Y después lo otro que ya vamos a ver más adelante cuando calculemos cables, que acá, ¿por qué hay mayor circulación? Porque acá permite una mayor corriente. Y bueno, nosotros después cuando calculemos cables también vamos a ver que cuando no nos dé un cable, nosotros vamos a usar un cable, supongan ser un cable de 2,5 milímetros, nos va a dejar permitir circular 21 amperes. Pero y supónganse que nuestra carga es de 30 amperes, por decir algo. Entonces nosotros lo que podemos hacer es conectar cables en paralelo. Y el valor de la resistencia del cable, al aplicar el paralelo, la resistencia disminuye. Entonces, el conjunto total de la resistencia en paralelo, la resistencia disminuye. Entonces, acá vemos que al resolver este paralelo de los cables, nos va a permitir conducir una mayor corriente. Entonces, eso no lo perdamos de vista, que más adelante lo vamos a usar. Es decir, que la resistencia en serie es la suma de resistencias, entonces nos da una resistencia mayor. Al ser una resistencia mayor, mayor oposición al movimiento, entonces del flujo de corriente, entonces la corriente es menor. La resistencia en serie, perdón. Y la resistencia en paralelo, al resolver el circuito equivalente, obtenemos una resistencia menor, y al obtener una menor resistencia al flujo de corriente, entonces la corriente que circula es mayor. Entonces, pero bueno, nosotros presentamos que la resistencia es la oposición al flujo de corriente. Pero bueno, como vimos un poquito, la resistencia se mide en ohm, que es esta letra griega omega, en ohm. Eh, y bueno, tenemos dos grandes categorías de los materiales que son conductores y los materiales aislantes. Como vimos, esta gente acá interviniendo una línea de media tensión y ellos para trabajar, y volvemos acá al mismo concepto, que para que una persona no le pase nada no tiene que estar sometido a la diferencia de potencial. Como vimos con los pájaros, no tiene que tocar las dos líneas, no tiene que tocar una línea y el poste, y bueno, una línea con otra línea, o esta línea, la primera con la tercera, no tiene que tocar. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos para trabajar con la línea energizada? Bueno, se aíslan, usan aislante, todas estas gomas que tienen acá,
se aíslan el casco, las mangas, las hombreras, estas son las hombreras. Bueno, acá no son los guantes, pero también están los guantes, todo está aislado. Entonces, bueno, entonces tenemos dos grandes categorías de materiales, los materiales conductores y los materiales aislantes. En general los materiales conductores son todos los materiales en general metálicos, bueno, acá como dice, ofrecen poca resistencia, entonces los electrones pueden moverse libremente. Al contrario de los aislantes, que los materiales presentan alta resistencia, restringen el flujo de electrones. Ejemplo, la goma, el papel, el vidrio, la madera, el plástico. Siempre hay que ver los niveles de tensión. Eso también, en general nosotros siempre nosotros vamos a trabajar en baja tensión, entonces esto se cumple. Pero si nosotros, estas líneas fueran de alta tensión, bueno, estas gomas no serían suficientes para aislar estos elementos. Para cuanto más tensión tenemos, los aislantes tienen que incrementarse. Tienen que ser aislantes más buenos. Bueno, ¿qué características tienen estos materiales? Bueno, que los materiales conductores, como vimos, ofrecen una mayor conducción, por eso son materiales conductores. Entonces, una mayor conducción de corriente, entonces su nivel de resistencia son bajos. Acá tenemos los cables de cobre o de aluminio. Y si nosotros medimos un cable, nosotros agarramos el multímetro, lo ponemos en escala de resistencia y medimos un pedazo de cable, podemos ver que va a medir 0,01 ohm, 0,3 ohm. Entonces los conductores, o ya supongamos líneas un poco largas de 100 metros, uno le conecta el multímetro, entonces para medir los ohms, y siempre estamos en valores de decenas a centenares, pero no mucho más que eso. Si fueran líneas largas tendremos decenas de ohms, ni siquiera centenares, solamente decenas. Tendremos 1, 2, 3, 5, 10 ohms, no mucho más que eso. Ya vamos a ver cuando calculemos cables. Eh, y los aislantes están caracterizados por tener un alto valor de resistencia y bueno, en el caso están en el orden de los millones de ohm, 10 millones de ohm, por decir algún número. Si más adelante medimos resistencia de aislación, vamos a poder medir estos valores de, 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 de ohms, de resistencia. Bueno, bueno, acá nosotros estamos hablando que la resistencia, bueno, la resistencia del conductor, bueno, acá supóngase que esta sería la estufa, estas resistencias que estamos hablando son de los conductores, de este conductor. Si fuera una estufa, bueno, la estufa tendrá su resistencia interna. Si es un motor, si ustedes desarman un motor, adentro del motor también son puras bobinas. Entonces, también son conductores. Entonces, pero siempre como todo tenemos que permitir que la corriente fluya, entonces igual estamos dentro de decenas de ohms. Por ejemplo, un ventilador que hemos medido en clase también creo que tenía 35 ohms el ventilador, si no recuerdo mal. Sí, la estufa tenía, ya lo vamos a ver, pero la estufa también tenía 52 ohms, tenía la estufa. Entonces, por eso estamos en a centenares de ohms y bueno, los aislantes son millones de ohms. Bueno, el cuerpo humano también es un elemento conductor. Si nosotros con las manos tocamos un cable y estamos descalzos, nosotros tenemos, por ejemplo, si tocamos un enchufe, la fase del enchufe puede estar a 220 volts y la tierra siempre está a cero. Entonces hay una diferencia potencial, la corriente va a circular y el cuerpo humano puede ser representado por resistencias. En este caso, bueno, acá en este caso, el brazo dice 460, el torso 125, las piernas 840. En general el cuerpo humano está representado entre 1000 ohms a 3000 ohms. Y eso va a depender de la contextura física, si es flaco, si es más robusto la persona, etcétera. Entonces, el cuerpo humano también puede ser representado por ON y también, como vemos, cierra el circuito para que la corriente fluya a través del cuerpo. Eh, bueno, siguiendo con los conceptos de resistencia, esta es expresión la que caracteriza la resistencia. La resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. La resistividad es un valor muy análogo a la resistencia, nada más que eso está tabulado por materiales y para obtenerla se usa, se le aplica a un bolo, por ejemplo, se agarra a algún elemento, por ejemplo, este cable, se le aplica un potencial y se ve, eh, se tabula. En general son medidas unitarias, el largo de uno, el área de uno
Hay que ver en qué medida, si son en metros o en centímetros. Entonces se tabula, entonces bajo unas ciertas condiciones se le hace circular una corriente y se obtienen estos valores de resistividad. Bueno, podemos ver que, por ejemplo, eh, por ejemplo, el platino tiene un valor de resistividad más chico, más grande que la del cobre. El cobre tiene resistividad más chica, el más chico de todos, miren el cobre. El cobre tiene 0,017 y el aluminio tiene 0,028. En industria se usa aluminio y cobre, pero podemos ver que la resistividad del cobre es menor. Entonces la resistencia del cobre va a ser menor. Es decir, que el cobre es un mejor conductor, por lo que vemos en esta expresión. Entonces todos los valores de resistividad están tabulados. Entonces nosotros si quisiéramos saber cuál es la resistencia de un conductor, tenemos que aplicar esta forma. ¿Y de qué depende? Del largo del conductor. Bueno, podemos decir que cuanto más largo sea el conductor, y ahí ya vemos el concepto de resistencia serie que vimos. Tenemos un conductor que es bastante largo, podemos considerar lo que son resistencias en serie. Entonces por eso cuanto más largo sea el conductor, más grande será su resistencia, porque estamos sumando resistencia. Supónganse que esta resistencia es para un conductor de 1 metro. Si ponemos 2 metros de conductor, ya es una suma de resistencia en serie. Si son 3 metros de conductor, ya son 3 resistencias. Si son 4 metros, y así. Entonces, cuanto más largo sea el conductor, más grande será el valor de resistencia. Y ahora veamos con el área. Es dividido el área, entonces como está dividiendo, como divide el área, entonces cuanto más sección tenga el cable, cuanto más sección transversal tenga el cable, más chica va a ser la resistencia. Entonces cuanto más resistencia tenga como está dividiendo, la resistencia va a ser más chica. ¿Y qué es lo que podemos ver análogamente? Que podemos manejar estos términos es que cuanto más grueso, cuanto mayor sea la sección del cable, es decir, esta sección, cuanto más grueso sea el cable, esa área va a ser mayor, entonces la resistencia va a ser menor. Es decir, un cable grueso de sección grande, de un cable gordo, va a tener una resistencia menor, que eso es lo que se está buscando. Entonces va a poder conducir mayor corriente un cable grueso. Bueno, a veces, bueno, ya vamos a ver más adelante cuando calculemos cables que nosotros vamos a querer obtener distintos valores. La resistencia depende de la temperatura del material. Cuando nosotros tenemos un cable, lo calentamos y esto acá le ponemos un soplete al lado, lo calentamos. Por ejemplo, midamos primero la resistencia de este cable, ponemos el multímetro en valor de resistencia, ponemos una punta acá, supóngase que lo cortamos al cable y ponemos la otra punta acá y medimos con el multímetro y medimos en la escala de resistencia, lo medimos a ese pedazo de cable y nos da un valor. Ahora si le ponemos un soplete y lo calentamos al cable y volvemos a medir resistencia, el valor el valor de resistencia a una temperatura más elevada, la resistencia del material aumenta. Es decir, que si nosotros calentamos el material, la resistencia aumenta de ese material. ¿Y cuál es la relación de esa variación con la temperatura? Es esta. Nosotros tenemos que poner acá el valor de resistencia inicial multiplicado por la suma de uno más el coeficiente de temperatura del material, que eso está tabulado, así como la resistividad está tabulado, por la temperatura a la que nosotros queremos conocer, menos la temperatura inicial que nosotros a la que partimos. Por ejemplo, nosotros tenemos resistencia a 20 grados, por decir una cosa, y tenemos el valor de resistencia a 20 grados, nosotros lo queremos medir a 30 o 60, supongamos 60 grados, entonces acá tenemos que poner 20 grados, que es la temperatura a la cual nosotros tenemos el dato. Ahora hagamos ese ejercicio. Bueno, los valores el coeficiente de temperatura están tabulados como acá. Miren el aluminio, mercurio, la plata, el estaño, el platino. Ahí están tabulados todos los valores del coeficiente de temperatura. Entonces hagamos este ejercicio, resolvamos por ejemplo este ejercicio que nos dice. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que tenemos un conductor que su resistencia inicial es de 10 ohm, que está a 20 grados. Y lo calentemos, nosotros calentamos el material y nosotros queremos saber cuál es el valor de resistencia a una temperatura de 70 grados. Entonces simplemente tenemos que usar la fórmula inicial, reemplazar los valores, decir 10 más 1 más 0,039 por 70. Bueno, acá. R0, ¿cuál es R0? Tenemos que usar la fórmula. R0 nos dice que es la temperatura
inicial, el valor de resistencia inicial, que son 10 ohms, por más 1 más, tenemos que usar la fórmula nada más, el coeficiente de temperatura. ¿Cuál es el coeficiente de temperatura? En este caso nos dice que es el cobre, es 0,039, 0039. Entonces este ejemplo nos dice que es cobre, entonces el valor del coeficiente de temperatura nos lo están dando de datos, lo ponemos ahí, porque la fórmula lo dice que lo pongamos ahí. Por la resta entre la temperatura a la que nosotros queremos conocer, que es 70 grados, a la que le vamos a calentar, menos el valor de temperatura inicial. La temperatura inicial que nosotros tenemos el dato de resistencia de 20 grados. Entonces lo reemplazamos ahí. Entonces metemos en la calculadora y empezamos a resolver y obtenemos que 19,95. Eh, Aprovecho para comentarles que hay un concepto que se llama jerarquías o niveles de precedencia en las operaciones matemáticas. Ustedes metan esto en la calculadora así como está y no van a tener problemas. Pero ¿por qué? Si ustedes no respetan los paréntesis, los corchetes, los paréntesis, las llaves, uy, las llaves, los corchetes y los paréntesis, para la calculadora es lo mismo. Así que cuando ustedes vean uno de estos tres, es lo mismo, es el paréntesis. La calculadora solamente tiene paréntesis, pero es lo mismo. Y bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que siempre cuando tengan una fórmula, lo que primero se resuelven son los paréntesis. Bueno, los paréntesis, las llaves y los corchetes, que todos son paréntesis. Es el primero, lo que hay que resolver en una fórmula. Lo segundo que se resuelve son los exponentes, las raíces cuadradas. Supónganse que acá tengamos este número elevado al cuadrado. O supónganse que este número está con raíz cuadrada. Entonces lo que primero lo que segundo se resuelven son los exponentes. Lo que tercero se resuelven son las multiplicaciones y las divisiones. Y lo cuarto, lo último que se resuelve son las sumas y las restas. Siempre tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, si nosotros quisiéramos hacerlo a mano, primero resolvemos el paréntesis. Primero hay que resolver paréntesis. Bueno, ahora imagínense que ahora yo quiero resolver lo que está dentro del paréntesis. Bueno, sí, yo sé que tengo que resolver primero esto. Entonces, ¿qué decía después? Después del paréntesis, bueno, si nosotros lo quisiéramos hacer a mano, siempre, ¿cómo yo sé si acá no hay un paréntesis o no? Acá, por ejemplo, ficticio. ¿Cómo yo no sé? No sé que hay un paréntesis al uno acá. Bueno, acá sería un uno, pero supónganse que no están estos paréntesis. En general, para resolver las operaciones, siempre tengo, por ejemplo, sabemos que tenemos que resolver primero los corchetes, los paréntesis, y después siempre se resuelve una técnica que es separar en términos donde haya sumas. Entonces yo acá, esto es un término, este es otro término. Entonces yo sé que primero tengo que resolver estos. Bueno, acá no hay nada, pero hay un uno, pero si fuera una operación más compleja, que acá hubieran más términos, entonces yo primero tengo que resolver este término, después tengo que resolver este término y recién resolver la suma de estos dos. No puedo yo sumar este más este y después a esa suma multiplicar a este, no, porque están las reglas, es lo que le acabo de decir. Primero son los paréntesis, los corchetes, los segundos son los signos exponentes, las raíces cuadradas, tercero son las multiplicaciones y las divisiones y por último la suma y la resta. Pero como nosotros tenemos la calculadora científica, nosotros agarramos, metemos así tal cual está la fórmula en la calculadora y no vamos a tener problemas. Bueno, a ver, lo hagamos. Para un ratito el video, a ver, o si no lo hago con el video. Eh, entonces tenemos 10 más 1 más, a ver, ¿cómo sería? Eh, bueno, bueno, acá con este botón yo borro todo, borras todo con eso. Entonces era, ¿cuánto era? Ya ni me acuerdo. Era, a ver, eran 10 por uno más 10 por paréntesis uno más el coeficiente que era 0,0039 del cobre por paréntesis de nuevo
era 70 la temperatura final, menos la temperatura inicial que era 20. Cierro el paréntesis, este paréntesis cierra la primer paréntesis, pero me falta cerrar este otro. Y ahí ya cerré. Y ahí ya cerré, y bueno, es lo que me da, 11,95. Entonces, si ustedes trabajan con esto, así tal cual la fórmula la escriben en la calculadora, no van a tener problemas. Acá está, 11,95. Entonces, eh, siempre tengan cuidado con eso. Pongan en YouTube orden de jerarquías de operaciones o precedencia en operaciones y van a obtener lo que les acabo de explicar, videos más explicativos. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos acá? Que la resistencia original, cuando estaba a 20 grados nuestro conductor, por ejemplo, nuestro conductor, un cable tenía 10 ohms, nosotros los calentamos a 70 ese mismo cable, cuando alcanzó los 70 grados, usando la fórmula para convertir temperatura, obtenemos que la resistencia ha aumentado a 11, es decir, de 10 pasó a 11,95, es decir, aumentó. ¿Y qué pasa con si en un circuito, es decir, si a un circuito se calienta, entonces su resistencia es mayor, entonces en el circuito elemental la corriente que circulará por ese elemento va a ser menor. Al haber mayor resistencia hay una mayor oposición a la circulación de la corriente, una mayor resistencia a la circulación de la corriente. Eh, bueno, este es el ejercicio que yo le había dado, resuélvanlo, no mucho más que esto. El problema de eso era los que les dije cómo usar la calculadora y las precedencias en la operación, la jerarquía. Pero bueno, ahí ya tienen para resolver. Resuélvanlo, practiquen. Bueno, ahora vienen las leyes de Kirchhoff. ¿Qué es lo que vimos? Estos circuitos que nosotros vimos eran circuitos en paralelo o circuitos en serie. Pero a veces los circuitos son más complejos. Pero hay otros, incluso para los circuitos fáciles, también se aplica la ley de Kirchhoff. Y lo que vamos a ver, bueno, que la primera ley de Kirchhoff nos dice que la primera ley es la regla de los nodos. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto, como acá el punto A que marca ahí este elemento, que se bifurca en dos resistencias. Un nodo nos dice que es un elemento en el cual confluyen tres elementos conductores. Sí o sí, para que sea un nodo tiene que haber más de tres elementos. Si son dos elementos, no es un nodo, tiene que ser tres o más. Por ejemplo, miren, imagínense, este es un nodo o este. Este es un nodo, no. ¿Por qué? ¿Por qué no es un nodo? Porque tenemos un elemento conductor hacia un lado y otro elemento conductor hacia el otro, dos. Y la ley te dice que tiene que ser tres elementos conductores. Este es un nodo, sí, porque confluye un elemento conductor, otro, tres elementos conductores. Este sí es un nodo. El punto positivo de la batería, es, es un elemento, bueno, acá está mal, acá sería el positivo y el negativo, porque la corriente está circulando por acá. Pero bueno, este es esquemático. Entonces, el punto de la batería es un nodo, no, porque confluyen dos elementos conductores. Este punto es un nodo, no, porque confluyen dos. Y para que sea un nodo tiene que ser dos, tres o más. Y bueno, ¿qué nos dice la regla de los nodos? Nos dice que acá nos dice este símbolo es sumatoria, es decir, que la sumatoria de corriente que entra en el nodo es igual a la sumatoria de corriente que sale. Bueno, acá, ¿cuáles son las corrientes que entran al nodo? Si vemos este análisis, nosotros por acá, a este nodo, ¿cuál le entra? El I1, el I sub 0, el I sub 0, perdón, ingresa al nodo. Vemos que está entrando al nodo. Entonces, si simplemente reemplazamos. De este lado no hay una sola corriente que entra, que es la I sub 0. ¿Y cuáles son las corrientes que salen del nodo? I sub 1 y I sub 2, nos vemos en la flecha de la corriente. La corriente que sale es 8 por un lado y 2 por el otro. Entonces es la suma de las corrientes que salen, 8 más 2. Entonces, ¿qué nos pasa? Bueno, ahí ya vemos que la igualdad se cumple, ¿no? De un lado tenemos 10 y del otro lado tenemos 8 más 2, tenemos 10. Entonces 10 igual a 10. Pero ¿qué otra interpretación nos da la ley de Kirchhoff? Es decir, que las sumatorias de todas las corrientes que entran y salen en un nodo nos dan 0. Porque miren, acá este es lo que entra y esto es lo que sale. Pero si los pasamos todos para un lado, si despejamos todos los miembros para el lado izquierdo, es decir, este que está sumando pasa restando y este que está sumando pasa restando, que es lo que hacemos acá. 10 menos 8, porque los pasamos para el otro lado, menos 2 es igual, de acá no quedó nada, entonces esto ya es 0. Entonces 10 menos 8 menos 2 es igual a 0. Y si resolvemos, nada es 10 menos 8, 2. 2 menos 2, 0.
Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff? Que uno que es que la sumatoria de las corrientes es igual a las que salen y que la sumatoria de todas las corrientes que entran y salen da igual a cero. Esto es como la cañería, como la tubería. El agua viene por acá y se bifurca en dos ramales. Imagínense el agua, una tubería, un caño de agua. Entonces el flujo original se tiene que dividir en dos. Y no se puede perder, no es que acá, por acá vienen 10 litros de agua y por acá salen 7 y por acá salen 2. No se puede perder un litro por arte de magia. Entonces el caudal se conserva, entonces acá también el caudal, el flujo de corriente también se conserva. Entonces esa es la primera ley de Kirchhoff, la ley de los nodos, que la suma de la corriente que entra y sale en un nodo es igual a cero, porque se conserva. Es decir, no se pierde el agua, no se pierde la corriente. Eh, lo que vemos es que ¿por qué existe Kirchhoff? Es porque nosotros podemos tener circuitos más complejos como lo que vemos acá en la imagen. Acá tenemos cuatro fuentes, miren, acá tenemos una fuente, dos fuentes, tres, cuatro fuentes. Y un montón de resistencias que, si ustedes se pueden analizar, no están ni en serie ni en paralelo cuando ustedes quieran empezar a reducir los elementos. Entonces las leyes de Kirchhoff están hechas para formar después un sistema de ecuaciones y poder obtener los valores de resistencia y tensiones. Pero bueno, algo que no les dije, que nosotros tenemos que interpretar esto, pero nosotros en industria únicamente tenemos algo parecido a esto, a resistencia en paralelo. En la industria todo tenemos resistencia en paralelo porque todo está conectado a 220 voltios. De un lado tenemos la fase que tiene 220 y por el otro lado tenemos 0 voltios que es el neutro. Entonces no tiene sentido que nos pongamos a interpretar para reducir estos sistemas más tan complejos, pero sí tenemos que tener en cuenta estas leyes en el sentido de la conservación de las corrientes. Una corriente que entra en un punto es en la misma que la sumatoria de las corrientes que se bifurcan. Entonces, para eso lo vemos a Kirchhoff. Y bueno, en este circuito complejo volvemos a lo mismo. Si analizamos cuáles son nodos, tiene que confluir, tienen que al nodo confluyen tres o más elementos conductores. Acá tenemos uno, dos, tres. Entonces este es un nodo. Este es un nodo, sí, porque confluyen tres. Este es un nodo, sí, porque confluyen tres. Este también es un nodo, porque confluyen tres. Pero este, los azules, ¿son un nodo? No, porque confluyen dos. Este es un nodo, no, porque confluyen dos. Este es un nodo, no, porque confluyen dos. Entonces los nodos sí o sí son cuando confluyen en el nodo tres o más elementos conductores. Bueno, acá volvemos a lo mismo, que es lo que estamos viendo. No importa la cantidad de circuitos que entran en un nodo, siempre la sumatoria es igual a cero. Acá si analizamos cuáles entran, I1, I2, I1, I2, I5 y 4. Entonces I1, I2, I4 y 5 entran. I2, I1, I2, I4 y 5 entran. Entran. ¿Y cuáles salen? I3 y 6. Bueno, acá es la sumatoria de lo que entran y acá ya los pasamos, los que salen, ya los pasamos con signo negativo para el otro lado, los cuales salen I6 y I3. I3 menos I3 menos I6, todo eso nos da cero. Es decir, que el flujo de corriente se conserva, no se pierde en ningún lado. Siempre lo tiene que hacer en un punto. Que confluyen varios conductores, es decir, uno. Bueno, en el circuito paralelo, que es lo que nosotros vamos a usar, simplemente vamos a hacer esto. Que, bueno, esa es la ley de Kirchhoff, la primera ley de los nodos. Si nosotros, imagínense, nosotros resolvemos el paralelo de esta resistencia. Resolvemos, obtenemos el valor de resistencia, aplicamos la ley de Ohm y calculamos que la resistencia que sale de la fuente es de 20 ohm. Eh, eh, Después, bueno, para eso vamos a usar Kirchhoff ahora. Eh, a ver. Bueno, pero primero veamos el concepto nomás de conservación de corriente que nosotros, bueno, nosotros tenemos, imaginemos que ya tenemos los datos de todo esto y podemos ver qué vemos en este ejemplo. Simplemente estamos viendo los valores de corriente. Por este lado salen 20 amperes de la batería y se bifurcan. Esta carga consume 10 amperes y como es 20, entonces esta ya se consumió 10, entonces de los 20 si le restamos 10 nos quedan 10, entonces ¿qué es lo que sigue para la otra carga? La resistencia de Dios consume 6 amperes, entonces por acá confluyen 6 y de estos 10 quedaron 4. Entonces es esta corriente que sigue. Y por último esta carga consume 4 y bueno, se cierra el camino. Y acá en el regreso vuelve a pasar lo mismo. Esta corriente de 4 más esta corriente de 6 que entran al nodo es igual a una que sale del nodo
de ¿cuánto? 6 más 4 de 10. De 10 amperes. De 10, sí, 10 amperes. Y acá esta de 10 con esta de 10 se suman, entonces la que sale por acá es de 20 amperes. Entonces la corriente que salió de la batería es la misma que entra. Eso también vemos que se cumple. Eh, ¿Qué vemos acá? La segunda ley de Kirchhoff son las leyes de las tensiones o mallas. ¿Qué nos dice Kirchhoff? Que a medida que nosotros avanzamos en un camino cerrado, existe el potencial el de la fuente se va consumiendo. Es decir, eh, bueno, nosotros tenemos el B de la fuente. ¿Y qué era el B de la fuente? Es lo que impulsa la corriente. Entonces, el voltaje es lo que impulsa la corriente. Entonces, este voltaje, por la ley de Ohm, nosotros si aplicamos la ley de Ohm acá, ¿qué obtenemos? El voltaje en la resistencia 1. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm en la resistencia 2, nosotros tenemos el voltaje V2 por la ley de Ohm, si lo aplicáramos a esta sola resistencia. Tenemos el voltaje V2 y el voltaje 3. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Kirchhoff nos dice que el voltaje aplicado a un circuito, a un camino cerrado, el voltaje de la fuente se va consumiendo a medida que avanzamos por cada uno de estos de sus elementos. Es decir, que el B de la fuente, así como vemos, el B de la fuente es igual a la en general a las fuentes se les llaman elementos activos y a los elementos que consumen esa corriente y entonces hay una caída de tensión, una caída de voltaje en ese elemento se llaman elementos pasivos. Entonces, porque la fuente hace impulsar la corriente y los elementos que reciben esa corriente son elementos pasivos. Entonces, el voltaje que impulsa la corriente es igual al voltaje de los elementos pasivos, que son el V1 en la resistencia 1, V2 en la resistencia 2 y V3 en la resistencia 3. Entonces, eso nos dice la ley de Kirchhoff, que el V de la fuente, el elemento activo, es igual a la sumatoria de elementos pasivos, de los elementos conductores. Si nosotros los pasamos todos para el otro lado restando, el V de la fuente menos el voltaje 1 menos el voltaje 2 menos el voltaje 3 en la resistencia 1, 2 y 3 respectivamente es igual a 0. Y nosotros, ¿cómo podemos obtener este voltaje? Simplemente reemplazando con la ley de Kirchhoff y con la ley de Ohm. Nosotros acá el V1 que cae en esta resistencia, ¿cómo lo obtenemos? Con la ley de Ohm. Nosotros tenemos, este es un circuito serie. Seguro que ya lo hago acá más adelante. Miren, bueno, sí, lo veamos acá. Nosotros tenemos la ley de Ohm, nosotros tenemos el mismo circuito. Cada resistencia tiene un valor de 10 ohm, 20 ohm y 30 ohm para las tres. 10, 20 y 30 ohm. ¿Cómo hacemos para resolver este circuito serie? Había que aplicar la fórmula del serie. Y la fórmula del serie únicamente era sumar los valores de resistencia. Entonces 10 más 20, 30. 30 más 30, 60. Entonces nuestro circuito equivalente era una única resistencia de 60 ohm. A este valor de resistencia, a este circuito equivalente le aplicamos la ley de Ohm, que era resistencia por corriente igual a voltaje. Entonces pasamos dividiendo las resistencias para el otro lado. Entonces nos queda el voltaje, que en este caso es 220 volts, dividido la resistencia que obtuvimos, el equivalente que es 60. Si lo metemos a la calculadora nos da que da 3,66 amperes, el valor de corriente que circula por el circuito equivalente. Y como les dije, ese valor de corriente para un circuito serie es el mismo para el circuito original. Tanto en este circuito como en el equivalente como en el circuito original, como es un valor serie, ese valor de corriente es el mismo para este y para este, porque son iguales los circuitos. Bueno, entonces una vez que ya obtuvimos el valor de corriente que va por aquí, tenemos que aplicar ley de Ohm en cada uno de los elementos. Entonces, para la resistencia 1, yo quiero saber qué voltaje cae en la resistencia 1. Entonces aplico la ley de Ohm en la resistencia 1. ¿Y qué es la ley de Ohm? Es esto. Entonces yo tengo que, de nuevo, yo quiero saber el voltaje que cae, entonces yo para saber qué voltaje cae en la resistencia 1, aplico la ley de Ohm. Entonces tengo que multiplicar la resistencia 1 por la corriente 1, que la corriente en 1, en 2 y en 3 es la misma que esta que calculamos. Entonces la resistencia en 1 es 10 ohm. Entonces acá tenemos para los tres voltajes. Para el voltaje 1 tenemos voltaje 1, ley de Ohm, voltaje 1 es igual resistencia 1 por el valor de corriente, que el valor de corriente como dije es la misma. Entonces metemos el valor de corriente 3,66 y traemos los 10 ohm, los metemos acá.
Entonces acá reemplazamos 10 ohm, 3,66 multiplicamos, obtenemos 36 voltios. Ahora hacemos lo mismo para el voltaje 2. Resistencia 2 es 20 ohm por el valor de corriente que era el valor único porque es un circuito serie. 3,66 multiplicamos los dos, obtenemos 73. Y por último tenemos resistencia 3, 30 ohm por el valor de corriente que era 3,66 por ser un circuito serie que es el mismo que atraviesa todo el elemento, 110 voltios. Si nosotros sumamos estos tres elementos, metemos en la calculadora y sumamos estos tres valores, obtenemos que da 220 voltios. Entonces ahí se cumple la ley de Kirchhoff que nos dice que el voltaje, el voltaje aplicado en un circuito cerrado es igual a la suma de los voltajes que van cayendo en cada uno de sus elementos pasivos, es decir, en cada uno de sus elementos, en el R1, el R2 y en el R3. Entonces el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, si lo sumamos esos tres voltajes que acabamos de obtener, obtenemos el voltaje de la fuente. Y volvemos el mismo concepto de la energía, de que el concepto del flujo de corriente. Cuando para la misma primera ley para la primera ley de Kirchhoff, que como les dije que acá, si fuera agua, el agua que llega a este punto se divide en dos, no se puede perder. Entonces acá lo mismo, el voltaje que se aplica en este circuito tiene que consumirse por completo. Acá tenemos 220 volts en la resistencia, vamos acá, en la resistencia 1, nosotros tenemos 220 volts, en la primera resistencia caen los 36, en la segunda resistencia caen 73 y en la tercera resistencia caen 110. Y una vez que llegamos a este punto ya cayó todo. Es decir, que acá si nosotros hacemos, si nosotros restamos 220 menos el primero, menos el segundo, menos el tercero, en este punto tenemos que tenemos 0 voltios. Y eso lo podemos ver acá en la siguiente imagen. Bueno, acá lo que hago es sumar los valores de voltaje en cada uno de los elementos y bueno, si ustedes meten la calculadora me da 2,19,99, que prácticamente es 220, por un error de la calculadora de los decimales, pero es el mismo valor. Entonces, la sumatoria de los voltajes en cada uno de la sumatoria de los elementos nos dio igual al voltaje de la fuente. Entonces, la ley de Kirchhoff se cumple, que V de la fuente es igual a cada uno de los voltajes que cayó en cada uno de los elementos. Simplemente eso es la segunda ley. Y bueno, eh, eh, bueno, eso es lo que ya vimos. El voltaje se va consumiendo. Acá partimos con 220 y se fue consumiendo y a medida que va avanzando el circuito, al final acá, por eso acá en la batería tenemos 0 voltios, porque se consumió todo. Nosotros partimos con 220, se consume los 36, se consume los 73, se consume los 110 y una vez que pasamos el elemento acá ya hay 0 voltios. Y eso lo podemos ver en esta gráfica para que lo entiendan un poquito mejor. Acá tenemos otro ejemplo, otro circuito, que acá tenemos una batería, un valor de resistencia chiquito que es 0,5 ohm, un valor de resistencia R1 que es 6 ohm, un poco más grande que esto, y un valor de resistencia R2 2,5, que es un intermedio entre este y este, un 2,5. Y bueno, ¿qué podemos ver? La batería este de 18 voltios, entonces en el polo negativo de la batería es esto, tenemos 0 voltios. La batería inyecta 18 volts, entonces acá vemos que el voltaje aumenta en la batería. Entonces la batería tiene 18 voltios, ¿qué es esto? Como la primera resistencia es un valor chiquitito, si aplicamos la ley de Ohm, ¿qué va a pasar? Como dijimos que los voltajes se van consumiendo a medida que van atravesando los elementos. Y que si acá aplicamos la ley de Ohm para este voltaje chiquito, vemos que el voltaje cayó un poquito. Es decir, si se hubiera mantenido tendría este nivel, pero vemos que hubo una disminución. De aquí hasta acá es cable, entonces este punto hasta este punto es cable, entonces el voltaje es el mismo. Lo vemos en este rectángulo amarillo. El mismo, no varió el voltaje porque es cable. La caída de tensión en un cable, como la resistencia es muy chiquitita, por ley de Ohm el voltaje no cayó muy poquito, entonces podemos decir que se mantuvo. Una vez que llegó acá, este punto es este punto. ¿Y qué podemos ver? Que a medida que va atravesando el elemento, el voltaje va cayendo hasta que llegó a 5 voltios. Bien, acá cuando termina, cuando la corriente pasa del elemento, el voltaje cayó de 17 a 5. Y es lo que vemos acá, cayó de 17 a 5. Y bueno, de este punto hasta este punto es conductor, es un cable. Volvemos a lo mismo, el voltaje no cae porque es un cable, el cable tiene baja resistencia, ley de Ohm, el voltaje no cae poquito. Es lo mismo, si quieren resuelvan este ejercicio, apliquen la ley de Ohm para esto y van a ver que para este punto apliquen el mismo ejercicio que hicimos anterior.
Apliquen ese valor y van a ver que el voltaje en este punto cae poquitito. Y ahí también van a ver que en un cable, pónganle 0,1 ohm para un cable y van a ver que no va a caer nada, va a caer poquito. Igual eso lo vamos a ver cuando hagamos caída de tensión en el módulo 2 de cables. Pero bueno, entonces nosotros estábamos en este punto, era cable, el voltaje se mantenía a 5 voltios, se mantiene 5 voltios porque es cable, no hay caída de tensión por ser cable, pero al pasar la corriente por la resistencia 2 termina de caer de 5 voltios a cero. Una vez que pasó este voltaje, ya está de 0 voltios y como es cable acá es lo mismo que este punto, es lo mismo que estar con la batería. Y acá lo vemos, acá ya no quedó voltaje, ¿ves? Entonces acá podemos ver el voltaje ya de manera más explícita de cómo va cayendo a medida que se recorre el circuito y siempre que se termina de recorrer el circuito, el voltaje cae a cero. Y acá también podemos ver lo de la diferencia potencial. Vieron que para que circule una corriente en un elemento tiene que haber una diferencia potencial. ¿Y qué diferencia potencial hay en esta resistencia? Y bueno, acá lo vemos. 18 menos 17 voltios. Esa es la diferencia potencial ahí. ¿Y qué diferencia de potencial hay en este elemento? Y acá lo vemos. Es 17 voltios menos 5. Entonces, ¿cuál es el voltaje acá que cae? 12. 17 menos 5 cae 12 voltios aplicado a esta resistencia. Y lo mismo, de acá, ¿cuál es el voltaje aplicado? ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicado en la resistencia 2? Es 5 menos 0, 5. 5 voltios que caen en esta resistencia. Y ahí vemos que para que haya flujo de corriente, vemos el concepto inicial que empezamos a ver hoy, que es que tiene que haber una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje. Volvemos al ejemplo de los pájaros, que para que se electrocuten tienen que tocar una diferencia de potencial. Esto es otro ejemplo, el mismo ejemplo. Acá tenemos la batería, entonces el voltaje pasa de 0, sube a 12 voltios, bueno en este ejemplo. Como acá es un cable, no pasa nada, el voltaje es el mismo. Pasa la corriente en el primer elemento, en la primera carga, en la primera resistencia, el voltaje cae. Esto es cable, entonces la caída de tensión es poquita por ser un cable. Acá vemos que cuando pasa por la resistencia 2 ya es considerable la resistencia por ley de Ohm, cae el voltaje. Y esto es cable, nuevamente, se mantiene constante. En la resistencia 3 vuelve a caer porque la resistencia es considerable. Y podemos ver que la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, que nos decía que el voltaje de la fuente es igual a la suma si nosotros sumamos este voltaje del elemento 1 más este voltaje del elemento 2 más este voltaje del elemento 3, si sumamos los 3, esto más esto, nos da el valor del, del voltaje total de la fuente. Entonces vemos que el voltaje se consumió por completo, no hay pérdida de voltaje, el voltaje se conserva por la segunda ley de Kirchhoff, así como el agua. Bueno, este es el mismo ejemplo. Y ¿cuál era lo otro? Bueno, acá tenemos un ejemplo mixto. Nosotros vimos circuito serie paralelo, acá tenemos un circuito mixto. ¿Y qué tenemos que hacer para resolver? Bueno, acá se aplica la ley de Kirchhoff. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Primero, tenemos que siempre en los circuitos se resuelven los paralelos primero y después cuando nosotros hagamos la resistencia equivalente de estos elementos, recién resolvemos la serie, es decir, este circuito serie. Como vemos acá, a veces me adelanto, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Resolvemos este paralelo, que es la resistencia R2 más R23, no es la suma, es el paralelo. Para resolver el paralelo tengo que aplicar, ¿se acuerdan? Esta fórmula, que se divide. Y una vez que tenemos esta resistencia, tenemos que sumarla a estas dos para resolver la serie. ¿Y qué fórmula tenemos que usar para la serie? Simplemente sumar, que es esta. Ahí tenemos. Y bueno, entonces acá simplemente empezamos a usar la fórmula para resolver el paralelo. Usamos la fórmula que simplemente es 1, es usar la fórmula. Reemplazar 1 dividido R2. ¿Cuánto vale R2? 60 ohms. Entonces acá tenemos 1 dividido 60 más 1 dividido R3. R3 vale 22 ohms. Metemos todo eso en la calculadora y nos da que da 16,9756 ohms. Entonces, una vez que tenemos ese valor lo metemos acá. Y ahora resolvemos el paralelo, el serie. Y la serie se resuelve con esta fórmula, simplemente sumando. R1, entonces R123, el equivalente total, es igual a R1, que vale 35 ohms, que acá lo metemos, más R23, que es lo que calculamos inicialmente acá. Entonces sumamos las dos, queda 51,09. Bueno, y acá obtenemos el valor de esa corriente del circuito mixto. Entonces, acá tenemos el valor de resistencia equivalente. Entonces, ahora por ley de Ohm aplicamos la ley de Ohm
¿Qué hacemos? Pasamos dividiendo la resistencia, entonces el voltaje, que en este caso sigue siendo 220 voltios, dividido el valor de resistencia que acabamos de obtener, 51,09. Entonces obtenemos que el valor de resistencia de este circuito equivalente es de 4,30 amperes. Eh, bueno, ahora tenemos que aplicar los conceptos de la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm también. Nosotros queremos saber cuánto es el voltaje que cae acá. ¿Lo podemos saber? Sí. ¿Cuánto cae en el R1? Aplicamos la ley de Ohm. Ya tenemos 4,30. ¿Se acuerdan que cuando pasábamos el circuito serie, los circuitos series compartían el mismo valor de corriente? ¿Qué es esto? Como los elementos, este elemento está sumado con el otro, la corriente que circula por acá es la misma. No así cuando se bifurcan la corriente que está acá se divide una parte acá y otra parte acá. Pero acá como atraviesa el mismo elemento, la corriente es única. Entonces es lo que hacemos acá. Nosotros comenzamos en esto. Lo dividimos, resolvemos el circuito equivalente y llegamos a este circuito, al mínimo circuito, el equivalente total. Y ahora tenemos que ir en camino inverso. Entonces, ¿qué hacemos? Los desglosamos de nuevo. Los desglosamos así a su circuito original y nosotros hasta este momento únicamente sabemos que por acá circulan 4,30. Cuando estaba la resistencia equivalente acá del paralelo, sí circulaban 430 también por ahí. Pero nosotros ya lo volvimos a separar en sus dos resistencias. Entonces nosotros sabemos que por la ley de Kirchhoff hasta acá circula 430, pero acá se dividen en dos, en la corriente I2 y en la corriente I3. Entonces nosotros por ahora sabemos que por acá circulan 430, no sabemos cuánto I2 y I3, pero ya podemos calcular cuál es el voltaje que cae acá, en R1. Y lo usamos aplicando la ley de Ohm. Nosotros para obtener el voltaje en R1, simplemente tenemos que multiplicar la resistencia 1 por el valor de corriente que ya la conocemos, que es la que calculamos. Entonces el valor de resistencia 1 es 35 ohm. Por el valor de corriente que habíamos calculado, 4,30 de la serie. Multiplicamos esos dos, nos va a quedar 150,69 voltios. Eso es el primer voltaje que cae acá. Entonces nosotros, bueno, ahora queremos saber cuánto voltaje cae acá y qué corriente se bifurca acá. Bueno, sigamos el análisis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para el voltaje, para saber qué voltaje hay acá, ya sabemos porque lo que vimos en circuito paralelo es que el voltaje, como están los dos conectados por el elemento conductor, el voltaje entre A y B, el voltaje AB, digamos, entre estos dos puntos, el voltaje que hay acá es el mismo voltaje que hay acá y el mismo voltaje que hay acá, porque es un paralelo. Si yo agarro un multímetro, lo pongo en la escala de voltímetro y agarro sus dos puntos y lo conecto acá, voy a medir un voltaje. Si lo conecto acá, voy a medir el mismo voltaje y si lo conecto acá, voy a medir el mismo voltaje. Entonces, el voltaje que hay la diferencia de voltaje entre estos dos puntos es el voltaje B a B. Bueno, eso es lo que yo quiero saber ahora. ¿Y cómo es? La segunda ley de Kirchhoff que nos decía que la suma, que el voltaje de la fuente es igual a el voltaje de la fuente, que es el elemento activo, es igual a la sumatoria de los elementos pasivos, que es el voltaje menos el voltaje VAB. Entonces, originalmente teníamos el voltaje de la fuente menos el voltaje que cae en R1 menos el voltaje que cae acá en AB, en los nodos AB. El voltaje que hay acá, que es el mismo voltaje que hay en la resistencia 2 que el mismo voltaje que hay en la resistencia 3. Entonces, yo ya tengo cuánto valió, lo acabo de calcular, cuánto vale BR1, lo acabo de tener. Entonces, este que está restando, que es igual a 0, lo paso sumando para el otro lado. Entonces me queda esta expresión, el voltaje de la fuente menos el voltaje que cae en R1 es igual al voltaje que cae acá en estas dos resistencias. Entonces tengo 220 menos el voltaje que acabo de calcular, meto la calculadora, resuelvo, me da que da 69 voltios. Entonces, ¿qué es lo que ahí ya se cumple la ley de Kirchhoff? Que el voltaje de la fuente, después hay un voltaje que cae en R1 que es 150. Hay un voltaje que cae en la resistencia R2, R3 que es el mismo, que es 69 voltios. Si yo sumo este voltaje 69 voltios más 150 me da 220 voltios y se cumple la ley de Kirchhoff. Y como le dije, el voltaje que yo calculé, el voltaje VAB, el mismo que el voltaje R2, R3 porque están conectados en el mismo punto. Entonces, por la ley de Kirchhoff, los voltajes se conservaron. El voltaje de la fuente se consumió en los voltajes de cada uno de los elementos pasivos, que es la resistencia R1 y en la resistencia R2 o R3, porque es el mismo voltaje. Entonces ahí se cumplió la segunda ley de Kirchhoff. Y ahora vamos a analizar las primeras, que son de las corrientes.
Nosotros sabemos que por acá circulan 4,30 y se bifurcan en 2. ¿Cómo sabemos? Bueno, ahora ya tenemos el valor de voltaje que hay. El valor de voltaje que hay acá era de 69,30 y el voltaje que hay en R3 también es de 69,30 porque es un paralelo. ¿Sí? Entonces yo aplico la ley de Ohm primero para obtener el R2. ¿Cómo era la ley de Ohm? La ley de Ohm era la resistencia por la corriente igual al voltaje. La resistencia te pasa para el otro lado dividiendo, entonces nos queda que la corriente, en este caso la I2, es igual al voltaje I2 dividido la resistencia R2. Reemplazo el BR2, lo que calculamos en el paso anterior, que era 69,30 voltios, dividido R2, que era 60 ohm. 60 ohm. Resuelvo eso con la calculadora, me da que da 1,15. Ahora hago lo mismo para la resistencia 3, lo mismo, voltaje 3, que es el mismo, 69 que es lo que calculamos, dividido la resistencia 3, que es 22 ohm, resuelvo esta división y me da que da 3,15. Y bueno, por la ley de Kirchhoff, ¿qué era? Que la sumatoria, que siempre la corriente se conserva. Entonces, la corriente la corriente que entra es igual a la sumatoria de la corriente que sale. Y nosotros que es la corriente que sale I2 más I3. Entonces I2 más I3 que son las corrientes que salen. Y reemplazo, bueno, los valores que acabamos de tener, 1,15, 3,15. Sumo esto, me da 4,30. Es decir, que las corrientes que salen es igual, me dio 4,30, que es igual a la corriente que entró al nodo, que es esta. Entonces la suma de la corriente que entra al nodo, que es 4,30, es igual a la sumatoria de cada una de las corrientes que salen en el nodo, que es 1,15, 3,15. Cuando lo sumamos también me da 4,30. Es decir, que el flujo de corriente se conservó, que es la primera ley de Kirchhoff. Bueno, acá lo vemos, ya la ley de Kirchhoff completita. Tenemos los 220 voltios, en la primera resistencia caen 150 y en el paralelo caen 69. Y el mismo gráfico que vimos acá, entonces acá el voltaje sube a 220, cae 150, cae 69 y acá ya es 0 voltios. Y las corrientes, segunda ley de Kirchhoff. Y las corrientes, bueno, la batería sale en 430, llegan a este nodo, se bifurcan en dos, esta corriente se conserva, por un lado 1,15, por el otro 3,15, y acá en este nodo se vuelven a sumar. Cuando yo sumo estos dos valores de corriente, me vuelve a dar el valor de corriente que retorna a la fuente, que es 4,30. Entonces ahí tenemos la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, este que le había dado de tarea, resuélvanlo y me mandan por WhatsApp la resolución. Eso es tarea. Bueno, es lo mismo. Acá tenemos un circuito en paralelo con una batería. ¿Qué tengo que hacer primero? Resolver el paralelo. ¿Cómo resuelvo el paralelo? Con esta fórmula. Entonces yo paso de este circuito a este y tengo que obtener el valor R123, que es del paralelo. Una vez que yo obtengo el valor del paralelo, tengo que aplicar la ley de Ohm para saber el valor de la corriente que circula por acá. Cuando yo saco el valor de la corriente, eh, que va a ser yo voy a obtener este valor de corriente acá. ¿Sí? Cuando yo reduzca el paralelo en el circuito equivalente, yo voy a obtener esta corriente, que es la corriente que sale de la batería, que va a ser I1. Bueno, cuando yo obtenga I1, a ver, ¿qué otro dato tengo yo acá? Es que esto es un paralelo, así que el voltaje de la fuente, que en este caso la fuente tiene 220 voltios, que es lo que dijimos cuando analizamos antes los circuitos en los paralelos, siempre el valor del paralelo es el mismo valor de fuente. Entonces acá tenemos 220 voltios. Acá también tengo 220 voltios. Acá también tengo 220 voltios. Acá también tengo 220 voltios. Entonces yo ya tengo los valores de resistencia que son estos. También tengo el valor de la tensión porque ya tengo el valor que va acá. Entonces ya tengo para aplicar la ley de Ohm, que era, incluso sin resolver el paralelo, sin resolver esto, yo ya puedo calcular el valor de corriente que va a pasar por aquí y por aquí. ¿Y cómo es? Aplicando la ley de Ohm, resistencia por corriente igual a voltaje. Yo quiero saber el valor de corriente que va a circular. Entonces tengo que despejar la corriente B sobre la resistencia. Y yo tengo la corriente. Entonces tengo que resolver esto. El voltaje que hay acá dividido la resistencia R1. El voltaje que hay acá dividido la resistencia R2. Obtengo la corriente 2.
Y para obtener la corriente 3, el voltaje 3, que es el mismo voltaje de los 3, dividido la resistencia R3, que está acá de dato. Entonces yo, sin haber resuelto, sin reducir esto todavía, yo ya tengo el valor de esta corriente, ya puedo obtener por la ley de Ohm esta corriente y esta corriente. Cuando yo reduzca y calcule esta corriente, con esta fórmula obtenga la resistencia equivalente y después por la ley de Ohm aplique y obtenga el valor de esta corriente, yo ya tengo el valor de esta corriente y de esta corriente. Yo ya tengo el valor de esta corriente. Previamente ya había calculado estas tres y bueno, por la ley de Kirchhoff voy calculando, es como la cañería con el agua. Acá viene un caudal de agua. Yo sé cuánto se pierde acá, entonces ya puedo calcular cuánto es el agua que sigue para acá. Lo mismo acá, yo ya sé cuál es el que se pierde por este lado, entonces yo ya sabiendo este y sabiendo este, puedo calcular este. Entonces ya tienen para resolver todo. Resuélvanlo paso por paso, prolijo, y me mandan una foto al WhatsApp. Eh, y bueno, eso fue la clase de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. La uní porque eran los mismos temas, la 3 y la 4. Y decirles que la industria se ven cuando resolvamos cables, cuando tengamos que medir valores de corriente, en la industria todos son paralelos. Todo es esto. Todos son, supónganse que nosotros tenemos acá un ventilador, una estufa, una computadora conectados a una fase que está a 220 voltios y al neutro. Tenemos el cable de fase, supónganse R, fase R, y acá tenemos el cable del neutro. Este es un circuito, sigue siendo una fuente, este, este es continuo, un voltaje continuo, una batería, pero el mismo concepto se usa cuando usamos alterna, cuando usamos una fuente alterna que tiene este símbolo, que ya se sabe en la clase 5, que es lo que ya vimos en la clase de transformadores, este, es lo mismo. Entonces, el mismo concepto con respecto a los valores de corriente, tensión, con respecto a las leyes de Kirchhoff, primera ley de los nodos de Kirchhoff y la segunda de los voltajes de Kirchhoff. Entonces, en industria es simplemente es esto. Todas las cargas en la industria están conectadas en paralelo. Entonces, cuando nosotros queramos saber cuánto, supónganse que esto es un tablero, no, yo quiero saber cuánta corriente me va a consumir todas mis cargas de un motor, de un ventilador. Más adelante vamos a calcular los valores de corriente que consume cada uno de los voltajes y en muchos de los casos va a ser por la ley de Ohm o por otro tipo de fórmula. Entonces nosotros vamos a calcular los valores de corriente, vamos a calcular cuánto consume cada carga y después la carga total simplemente sumar todas las cargas. La corriente que circula por acá es la suma de estas tres. Yo sumo esta más esta más esta, es la corriente que me da por acá. Entonces, ese es el concepto que aprendimos acá, lo básico que aprendimos acá es lo que vamos a terminar usando en la industria. Entonces, no hay que perder de vista estos conceptos básicos. Si bien acá el ejemplo fue hecho por una corriente, una batería, el mismo concepto es para corriente alterna. Así que repasen y resuelvan este ejercicio y me lo mandan por WhatsApp.